Bueno, ahora sin más preámbulos, los dejo con Francisco. Francisco es psicólogo organizacional de la UC, ha hecho MBA, Master of Arts de la Universidad de Melbourne en Australia. Francisco también tiene una amplia experiencia en distintos tipos de organizaciones, como gerente de recursos humanos, consultor, profesor universitario en pre y posgrado, y actualmente es director ejecutivo de Good Company, que es una consultora de estrategia, organización e impacto. Así que, Francisco, muchas gracias Claro. por acompañarnos hoy. ¿Qué pasa? La palabra es tuya. Bien, voy a compartir pantalla y partamos. Bueno, lo primero es darle las gracias a la Fundación Colunga por la invitación. La verdad que como voy a poder mostrar más rato, poder apoyarse y estar conectado es clave en este tiempo, y una instancia como esta yo creo que debiera o podría ser de mucha ayuda ya solo por el hecho de estar juntos. Quisiera hacer como dos aclaraciones antes de partir. Una es que me pidieron que pudiera hablar más desde la experiencia, y lo cual me hace sentido, más que tan teórico, ¿no? Así que voy a tratar de ser lo menos teórico posible, lo menos como académico y fome puede ser, y tratar de conectar con la experiencia a partir del trabajo que nosotros tenemos con nuestros clientes. Algunos de ellos son fundaciones también, y otros, muchos son empresas, pero tratar de hablar de la práctica con los clientes y también con lo que pasa hoy día en mismo Good Company. O sea, vivimos claramente el mismo desafío que todos los demás. Y hoy día tengo la suerte de estar en la oficina, pero es algo totalmente circunstancial, tuve que ir a buscar algo y bueno, estoy acá, se echa de menos. Y lo otro es que voy a tratar de ser relativamente rápido para poder decir lo que tengo preparado, y de esa manera dar más espacio a las preguntas de la conversación que seguramente pueden ser muy, muy enriquecedoras. Así que, bueno, partamos. A ver, lo primero es que me gustaría hablar de tres cosas: uno del contexto, otro de la curva, y ahí vamos a hablar de la curva, y de la cancha, como en concreto cuáles son las recomendaciones que yo podría hacer. Lo primero es que hay que distinguir que este contexto, estamos al mismo tiempo viviendo una crisis sanitaria y económica, al mismo tiempo es un escenario de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto va a durar, ni sabemos todo el impacto que va a tener, y por otro lado es un escenario de cambio. Hay veces que se habla como en tiempos de COVID-19, como el título también de este webinar, y la verdad es que es importante distinguir que estamos viviendo estas tres cosas que podríamos estar viviendo solo una, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el terremoto, o cuando hay un terremoto, la crisis es lo más relevante. No hay tanta incertidumbre porque una vez pasado el terremoto se transforma prácticamente en un desafío técnico de reconstrucción, y quizás no son tantas las cosas que cambian. En Chile seguramente ha cambiado cosas como estar lejos del mar, en el caso del tsunami, o la legislación de la construcción, pero no son definitivamente tan grandes. Hay escenarios que son más de incertidumbre, porque hay un shock, pero no se sabe las razones, pero no necesariamente genera una crisis, y no necesariamente genera un cambio. Entonces, para los que están a cargo de equipo, y incluso como personas, aunque no estemos liderando, hay que distinguir que este contexto tiene estas tres facetas, y nuestra función de liderazgo y nuestra experiencia personal debiera entender sobre cuál nos queremos concentrar, cómo queremos dirigir a nuestro equipo y qué tipo de reflexiones tener, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Hoy día es un contexto que estamos viendo crisis, incertidumbre y cambio. Lo siguiente que me parece muy relevante, y yo creo que parte de las preguntas y las respuestas que ustedes hicieron respecto a cómo están, puede ser quizás de lo más crítico que ver en términos personales, a partir de cómo liderar y cómo cultivar a los equipos. Y aquí, a propósito de no ser tan académico, mezclo cuatro fuentes, pero en el fondo la curva tiene que ver con dos curvas. Una curva que es más emocional,
Y es es una reacción personal a partir de nuestra historia, nuestro estilo de personalidad, nuestras condiciones. Perdón, Perdón. hay una interferencia. Sí, estoy silenciando. Ahí está Diego, silenciado. Sí, perdona, ok, adelante. no, está bien, está bien. Entonces, bueno, esta curva tiene que ver con dos elementos. Uno es emocional, y si fuera por ponerlo en polo, hay una emoción que todavía puede ser de shock, de pánico, de inmovilización, de miedo, de mucha confusión. Y en el otro polo emocional ya sería el optimismo, la apertura, la aceptación, el agradecimiento, la creatividad. Si ponemos dos polos, nos podemos situar, como en la pregunta, en ambos lados. Y la verdad es que en nuestra experiencia, y cada uno hace su análisis también, nos damos cuenta que hay algunos que rápidamente pasaron el polo, o sea, el polo inicial, y hay algunos, en nuestra experiencia, menos de la mitad, y a partir de la pregunta, de la respuesta de ustedes también, en que ya es como que hubiesen hecho el duelo de lo que está pasando, ya hicieron el duelo de lo que no va a volver a ser como era, ya hicieron el duelo de expectativas que no van a poder cumplir y están mucho más enfocados en un estado de ánimo creativo y constructivo del futuro que hay que empezar a construir desde ahora, con total apertura, con relajo. Y eso es muy relevante distinguir. El otro polo de esta curva tiene que ver con el presente, el pasado, el presente y el futuro. Está obviamente ligado con el estado emocional, pero probablemente mientras más miedo tengo y más paralización, es porque estoy más pegado en el pasado y cómo eran las cosas antes de lo que ocurrió. El presente tiene el problema, tiene los límites más bien, de que es puntual y que efectivamente hay muchas cosas que hacen en el presente y más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero el futuro tiene que empezar a aparecer. Si queremos salir de esta crisis, y esto lo digo como sociedad, como organizaciones, como líderes, como equipo, como personas, es un momento de que el futuro tiene que empezar a aparecer y poder combinar las dinámicas de liderazgo y de equipo con ese futuro. Estas cuatro fuentes que recomiendo ver, pero en la práctica va más o menos en la línea, está la de la psicóloga, está mal escrito, Elizabeth Kubler-Ross, que habla de las etapas del duelo, ¿no? De la negación, primero esto no está pasando, la ira, la negociación, así como será cierto, no será cierto, por qué está pasando esto, por qué a mí, cuánto tendré que aceptar, en fin, la depresión y luego la aceptación. Otro Schreiner, la teoría U, también tiene algo que ver con eso, en términos ¿no? Para los que lo han visto o no, pero en el fondo como si descarguemos, como tratemos de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que luego empezar a ver como qué es lo que debiera cambiar de esto, qué funciona, qué no funciona, empatizar con las distintas audiencias, conmigo mismo, con mis propios intereses más profundos, y luego transformar, prototipar, cristalizar y finalmente destacar. McKinsey lo simplificó en Resolve, Resilience, and Return, Reimagine and Reform, que es otra manera así como enfrentemos la crisis, tratemos de rearmarnos y luego despeguemos. Y SY Partners, que es una consultora de Estados Unidos, también habla como la de Trauma Renewal Curve, que también tiene que ver con lo mismo. Pero como el objetivo no es teorizar, como decía, más bien lo práctico, hay que, lo primero que a partir de lo que ustedes los que están liderando equipos, y también los que, sin tener una posición formal de liderazgo, también influyen, porque todos pueden influir desde la posición en que están, entender dónde estoy en esta curva, si todavía pegado en emociones más ligadas al miedo, o más abiertas en futuro, el optimismo y la creatividad, y si estoy más anclado todavía en el pasado, o si ya estoy actuando en el presente, pero mirando un futuro que está por construir. Esto me parece que es crítico a nivel individual para los que lideran, a nivel individual como persona en su casa o en su vida personal, y entender en qué frecuencia y traducido en qué acciones en el equipo. Entonces, Perdón, Francisco, sí. para que no salga la línea, puedes como volver a compartir pantalla. Salgo Sí, y exacto. Para que no nos estorbe, no nos distraiga. Gracias. Bien, ahí.
Entonces, hablemos entonces en la cancha. ¿Cuáles creo yo que son las sugerencias, insisto, prácticas a partir de nuestra experiencia con distintos tipos de clientes y con la nuestra propia Good Company, de qué es lo que habría que hacer? Y se nos ocurrió separar esta cancha coordinación, como funcionamiento se podría decir, de la organización, y a nivel de liderazgo. Vamos entonces a nivel de dirección. Lo primero que hay que hacer, nuestra sugerencia es tener una reflexión ética. Estoy pensando sobre todo en quienes tienen que liderar y tomar decisiones, y una reflexión ética, y quisiera centrarme en 3 puntos. Primero, en efectivamente qué lugar ocupan las personas. Y la recomendación es las personas primero, ¿no? Y cuando decimos las personas primero nos referimos a, tiene que quedar claro para uno, para la institución que uno lidera, y para todos los grupos de interés de la organización que lideramos, de que al momento de tomar nuestras decisiones, lo primero que consideramos fueron las personas, y no nos referimos solo a quienes trabajan con nosotros, sino que a lo humano, ¿no? Como lo humano, la sociedad, las comunidades, las personas, las familias, son el primer criterio a considerar en nuestras decisiones. Y eso, en el caso de la empresa, a veces es más difícil porque la frecuencia y muchas veces el mandato de los dueños o los accionistas muchas veces está muy ligado a los resultados económicos, y algo que ojalá fuera siendo balanceado en la vida, en la sociedad, esa es otra conversación. Pero las fundaciones hay veces que también, y lo vamos a ir más adelante, como está en el punto 5 de la propuesta de valor, el genuino interés por mantener la fundación andando o la organización andando hace que las personas, los criterios de cómo liderar a las personas, cómo tratar a las personas o cómo considerar a las personas queden en un segundo lugar. El segundo tema es los principios, como de verdad hacer una reflexión, ojalá anotar, cuáles van a ser los principios sobre los cuales yo voy a actuar durante este tiempo, ¿no? En general es una conversación, está bastante estudiado, que la conversación sobre la ética, como nuestros valores y principios de lo que consideramos que es lo correcto para una buena vida, en general una reflexión ausente. La mayoría de las personas no la hace. Lamentablemente la universidad, el colegio, tampoco creo yo que promueve la reflexión que debiera ser. Pero bueno, este es el momento de tener un ordenamiento de cuáles van a ser esos principios que me van a regir, ¿no? Como la transparencia, o puede ser también principios ligados a la tarea, como la eficiencia, o la efectividad, o la transformación. Pero sobre qué principios yo no voy a transar, ¿no? Como la empatía, o el respeto, o pueden ser otros más actitudinales, como el optimismo o la energía positiva, en fin, sobre qué principios yo voy a actuar, y que debiera suponer, quizás la vara de esto es, qué es lo que van a decir los otros, o qué van a opinar de los otros respecto del tipo de decisión y la manera de trabajar en esta época. El tercer punto tiene que ver con el conservar, y esto un poco ligado con lo que plantea Maturana, pero para saber cuando yo quiero cambiar, o cuando me quiero transformar, o cuando tengo que sobrevivir, muchas veces la conversación es sobre lo que tengo que hacer para cambiar, para adquirir, para incorporar. Pero la verdad es que la primera reflexión es qué es lo que necesito conservar. Y esa reflexión, y por lo tanto las conclusiones de cuál va a ser mi conservar, así como los principios, son mi piso para orientar qué es lo que yo quiero hacer. Y en esto, por ejemplo, trabajado recién con una fundación que lamentablemente tuvo que paralizar el total de su operación, y a principios se optó por suspender el contrato de todo el equipo, y luego se tuvo que tomar la decisión de desvincular a la totalidad de las personas. Y la verdad es que, habiendo hablado con quienes están a cargo de la fundación, cuando hicimos esta pregunta tanto de los principios como el conservar y, bueno, el lugar que ocupan las personas, fue bastante más fácil y claro qué decisión tomar. Porque, en el fondo, aunque hubiese que paralizar las operaciones y desvincular a todo el equipo con todo el dolor que implica, si dentro de ese conservar estaba conservar la fundación, conservar la misión, conservar nuestra identidad,
conservar nuestra reputación, conservar el equipo más pequeño para poder sobrevivir en el futuro. Si yo tengo claro eso, conservar las decisiones que tengo que tomar, por difíciles que puedan parecer en tiempos normales, tienen un sentido más profundo y por lo tanto es más difícil de ejecutar y alinear al equipo. El segundo punto es el propósito, y aquí en el caso de las fundaciones, el propósito trascendente al quehacer o al producto o servicio, como dice en el punto 5. En el caso de las fundaciones o los organismos sin fines de lucro, en general es constitutivo, aun cuando hay algunos que pierden el norte, pero en el caso de los negocios, esto es más nuevo, ¿no? Hasta hace muy poco en las empresas o en las escuelas de negocios se enseñaba que el propósito o el fin de una empresa es maximizar el valor para sus accionistas. Habemos varios, y crecientemente en el mundo, que no creemos que somos de los que sostenemos que los fines económicos son fines necesarios, pero no suficientes para dotar de propósito a una empresa. Por lo tanto, el propósito es la respuesta a por qué y para qué existe una empresa o una organización, más allá de su negocio. En el caso de una fundación, su negocio es lo que hace, ¿eh? El servicio, el quehacer, lo que entrega. Y este es el minuto de conectar con el propósito en serio, ¿eh? Y el propósito, la gracia que tiene es que el propósito le gana a la estrategia. Muchas veces también, así como que el fin de la empresa era maximizar el valor del accionista, el otro axioma es que la estructura sigue la estrategia, ¿no? Lo que nosotros hacemos y la forma de hacerlo sigue a los fines que hemos tratado como estratégicos. Y la verdad es que la estrategia a su vez sigue el propósito, ¿no? Y este momento conectado al propósito, porque anclado en el propósito, por un lado se ve más claro, se puede priorizar mejor, se puede lograr más energía, se puede inspirar más, se puede comunicar mejor a los distintos grupos de interés, pero también se puede ser más flexible tanto a la estrategia como a la organización. Entonces, el segundo consejo es conectar muy cercanamente con el propósito. El tercer punto es conectados. O sea, de esta situación se sale conectados. Y conectados es también conscientes, es alerta, es despierto, es conectado con otras personas, conectado con otras iniciativas, conectado con lo que pasa en otros países, conectado con la actualidad, conectado con la cultura, conectado con experiencias anteriores, conectado con otras personas para pedir ayuda, para colaborar, para formar alianzas, en fin. De las situaciones difíciles y sobre todo esta que a nivel general, el consejo es salir conectados. Hay algunos que lo tienen muy, muy natural, gente que lee permanentemente, que está atento a las tendencias, que se vive dentro de una comunidad de propósito o una comunidad de acción de manera natural, que piensa en voz alta conversando con otros, piensa mejor que incluso pensando solo. Hoy día el mundo es una situación para estar conectados, ¿no? Y conectados al máximo nivel. El cuarto tema nos parece muy relevante y creo que es del tipo de cosas que es un poco contranatural. Y a propósito de algo que vamos a remarcar más adelante, que implica algo de desaprender, ¿no? Y es pensar y ajustar en escenarios, de acuerdo a escenarios, ¿eh? En general, la planificación estratégica, la dirección, el liderazgo en tiempos normales, en tiempos de paz, consiste en hacer un ejercicio de escenario, efectivamente, pero una vez que yo elijo un escenario probable, planifico de acuerdo a ese escenario a 1, 2, 3 años, 4, 5 años plazo, y bueno, en general mi ruta, mi día a día consiguen ejecutar esa estrategia. Y la verdad es que una de las cosas que hoy día hay que desaprender es que yo puedo proyectar a tan largo plazo, que puedo tener tanta certeza, y ahí nosotros proponemos fijar 3 escenarios, ¿no? Pensar en 3 escenarios y actuar en concordancia. El primer escenario es lo que estoy seguro que va a cambiar. Y eso que va a cambiar, tengo que cambiarlo lo antes posible. A propósito de la curva, yo ya sé que ese futuro no va a contar con esto que va a ser materia del pasado. Esto es parecido un poco, y a propósito del trabajo remoto, a lo cuando uno ve películas antiguas y ve que fuman, que fuman en los escenarios, que fuman en los aviones, y dice, pero qué increíble, ¿cómo pasó eso? Bueno, así como eso quedó atrás, hoy día hay cosas que ya sabemos que va a cambiar. Probablemente el uso de las oficinas va a cambiar, el trabajo presencial va a cambiar,
el velo que había, que dividía entre el mundo laboral y el mundo personal, también va a cambiar. Los viajes van a cambiar. Lo que yo hacía presencialmente versus digitalmente va a cambiar. Entonces, hay cosas que ya sabemos que van a cambiar, que yo no necesito volver a la nueva normalidad o retorno seguro, no necesito nada de eso para ya saber que va a cambiar y actuar en concordancia. Por otro lado, y en la misma línea, ya también sé que hay cosas que no van a cambiar. Yo, por ejemplo, sé que no va a cambiar que el trabajo va a ser necesario. Probablemente no va a cambiar de que se necesita comunicación y equipo unido. Probablemente no va a cambiar de que la gente va a querer tener distintos espacios para poder, en su día de desarrollo. En fin, hay cosas que no van a cambiar y eso mejor lo dejo en un lado y digo, ok, esto no va a cambiar, no lo voy a tocar. No va a cambiar a lo mejor no va a cambiar el nombre de mi empresa, no va a cambiar mi producto, no va a cambiar mi servicio. No van a cambiar. Y hay otro escenario que, como dice ahí, bueno, habrá que ver. Y a propósito de las curvas que hablábamos delante, tengo que hacerme amigo, abrazar esa incertidumbre. La incertidumbre tiene una carga emocional de el miedo o el problema de no saber qué va a pasar. Pero la verdad es que en estricto rigor yo tampoco sé lo bueno que va a pasar. Y yo no sé si, por ejemplo, hoy día, claro, todos los estudios dicen que quedan meses para que se encuentre una cuna, pero la verdad es que no sabemos si eso puede resultar mucho más rápido. En el caso de Chile, el 17 de octubre no sabíamos el estallido del 18, y vivíamos con ilusión de certidumbre. Hay el libro de Taleb, de El Cisne Negro, lo explica súper bien, y una de las buenas analogías que hace lo que debe pensar el pavo el 31 de diciembre en la mañana, debe pensar que la familia lo quiere un montón, ¿no? Que lo cuidan, que le pusieron una reja para que los perros no lo molesten, que no pase frío, que esté gordito, en fin, y lamentablemente para los países y las ciudades y las familias donde es una tradición, sabemos qué es lo que se come ese día a la noche. Entonces, hay que pensar en el escenario y bueno, habrá que ver, y amigarme con esto de, mira, la verdad que no sé, probemos. A propósito de lo que vamos a hablar más adelante, el liderazgo requiere un liderazgo más humilde también, más vulnerable, con ninguna certeza de que eso es lo que va a pasar, pero sí con la determinación de probar y bueno, veamos y si no, cambiamos la decisión. Entonces, pensar en escenario y ajustar de acuerdo a estos tres escenarios nos parece clave. El otro punto que es muy, muy importante, tanto para fundaciones, organizaciones con y sin fines de lucro, es entender que mi propuesta de valor es distinta y mayor a mi servicio y producto. Pensemos en la educación. La propuesta de valor es formar niños. Si eso es a través de clases presenciales, con un profesor al frente, con tareas, yendo a un colegio, dentro de una sala y con un jardín, eso es secundario. La propuesta de valor es lo que yo te propongo entregar, es el beneficio que tú vas a tener. Incluso dentro de ese beneficio es el intangible del beneficio, es ese valor que tú vas a percibir porque lo vas a recibir, la manera de entregártelo, el servicio que lo encarna o el producto que lo encarna, no es mi negocio, no es mi propuesta de valor. Es de qué dolor o necesidad o deseo yo me quiero hacer cargo. Y eso, hoy día, en tiempos de crisis, muchas empresas están llamadas a tener esta distinción muy clara, muchas fundaciones también, por supuesto, a tener esta distinción muy clara y ajustar lo que hago, el que hacer, la forma que hacer y lo que entrego, de acuerdo a las nuevas condiciones. Y la verdad es que si uno se amiga con esto y a propósito de desaprender, se desapega y se desprende de las formas como lo veníamos haciendo, la verdad es que entrega mucha más flexibilidad, mucha más claridad, y permite mucha más creatividad para encontrar distintas formas de entregar mi propuesta de valor. Este tema de la distinción entre propuesta de valor y servicio o producto está íntimamente ligado también con el propósito. La respuesta de por qué y para qué existe mi organización, mi fundación, y cuál es la propuesta de valor, cuál es el corazón de lo que quiero entregar, eso es lo que deben mandar. Servicio, producto, estrategia, plazo, plan, organización, es secundario. Y el punto 6 tiene que ver con el gobierno o la alta dirección, el gobierno, la fundación o el directorio. Este es un tiempo que ese órgano, para las organizaciones que lo tienen, tiene que ser más demandado porque en general es el que está más comprometido y llamado a hacerse cargo de los 5 puntos anteriores.
y es el que permite a quienes están en la administración, por un lado, no desviarse, tener ayuda y apoyo, contención para poder no perder el norte, para tomar decisiones difíciles en base a estos principios también y propósitos. Son los que pueden estar más conectados, son los que pueden ir con las luces altas, en fin. Es el momento de o fortalecer esa instancia, o en el caso de los que no tienen, formar en este momento una instancia de ese tipo. Puede partir como un consejo asesor, puede partir con gente de confianza, pero es el momento de instalar, fortalecer y hacer uso de este órgano de personas que tengan otra mirada y que permitan a los que están más en el día a día en la administración avanzar. Vamos a los elementos de coordinación, seguimos en la cancha. A ver, lo primero, y a propósito nuevamente de las curvas emocionales y presente, pasado, futuro, es como, ok, ya es remoto. O sea, no le peleemos más a, pucha, que es difícil, o cuándo iremos a volver, o no nos demoremos en aceptar que si es remoto, tengo que cambiar mi manera de trabajar remotamente. Y en eso por lo pronto tiene que ver con plataformas digitales, tiene que ver con asegurarse que la gente tenga espacios físicos y las condiciones físicas para trabajar. Y en eso, después de ya 2 meses que partió esto, lo que recomiendo es darle una segunda vuelta. Hay mucha gente que incluso ya se ajustó, la primera semana fue difícil, pero después, quizás, después de 2 meses, decir, es que en realidad la silla que ocupo no es tan cómoda, la postura que tengo en la mesa no es tan cómoda, el lugar que estoy ocupando en la casa no es tan cómodo, el proveedor de internet no es tan bueno, el computador no me sirve, en fin. Es el momento de asumir que ya es remoto y darle una segunda vuelta a qué herramientas tecnológicas voy a necesitar, a lo mejor el momento de hacer una capacitación en conjunto para poder optimizar ese trabajo. Es definitivamente el momento para pensar en los canales digitales, de cómo voy a entregar mi propuesta de valor. Asumir y dar una segunda vuelta de un trabajo que ya es remoto. La manera de coordinar ya es remota. Hoy día hay algo que yo creo que todos nos hemos dado cuenta, es que echamos de menos el café y el pasillo. Y claro, los chilenos hemos sido siempre muy criticados porque parece que tenemos un récord mundial del tiempo que le dedicamos a las conversaciones de pasillo y al café, pero la verdad es que también tiene una función, aparte de emocional, relacional, también tiene una función, ya íbamos a hablar más adelante, también tiene una función de cara al quehacer, ¿no? Es en ese café, en ese pasillo, donde se pueden tener conversaciones y ver cómo lo está haciendo el otro, para dónde vamos, hacer preguntas, aprender de otra experiencia. Entonces, parte del trabajo remoto también tiene que ver con adecuarse a todas las necesidades organizacionales, no solo las orientadas a la tarea, en este nuevo contexto de trabajo remoto. El otro consejo que podemos dar es tener una muy buena distinción de cuáles son las tareas urgentes a propósito del escenario, pero después de 2 meses intentar sacarlas. Y en un periodo de incertidumbre donde no sé qué va a pasar, y a propósito de veremos qué pasa, tener una buena distinción de cuáles son esas tareas urgentes y como estamos en un contexto de tanto cambio, tan rápido, existe la posibilidad de que todo sea urgente. Entonces hay que volverse bueno en entender qué es lo que es realmente urgente, y dentro del urgente lo prioritario, es como un cross-check, es como un doble chequeo, y ahí darle ese lugar y continuar con el trabajo, pero nos hemos dado cuenta de que en marzo quizás todo el mundo estaba en tarea urgente, porque adecuarse era lo urgente. Hoy día no todo es urgente. Y tener esa distinción, decir, ok, ya pasamos este primer momento de shock de que todo es urgente, ya lo podemos dejar atrás, entremos en tareas que no son urgentes, prioricemos bien. A propósito del punto 3 y a propósito de las tareas urgentes, por añadidura, este es un súper buen momento, creemos que es necesario, pero además de necesario creemos que es una oportunidad de pensar en desarmar total o parcialmente nuestra estructura organizacional, y dentro de la estructura organizacional no nos referimos solo al organigrama, probablemente un cambio organizacional mayor también podría generar mucha incertidumbre y habría que gestionarlo. Hay muchas organizaciones que han tenido que hacerlo y simplemente puedo ajustar, pero, disculpando la palabra en inglés, pero quizás
donde hay más posibilidades de intervenir, dejando el organigrama como está, en lo que se llama el governance o la gobernanza, como cuál es la manera, cuáles son las definiciones de cómo nos coordinamos, cómo se conectan estas cajas del organigrama, y eso me refiero a como cuáles son los procesos de coordinación, cuáles son las reuniones, ¿no? Este es el momento, hay varias organizaciones que lo han hecho y otras no, y lo que no, lo recomiendo de todas maneras. Mucho más importante que el organigrama, o el organigrama es la punta del iceberg de una organización. Mucho más relevante es cuál es el GONA, cuáles son las instancias de coordinación. Y se puede, para los más fanáticos, pueden hacer un Excel y decir cuál es la necesidad de juntarse, cuál es el objetivo de esa reunión, quiénes debieran estar en esa reunión, quién es el dueño de la reunión, cuál es la duración, cuál es la frecuencia, cuáles son los inputs, cuáles son los outputs. Si yo me hago una malla con eso, estoy diseñando efectivamente cómo funciona mi organización, y hoy me cuesta creer que deben haber muy pocas organizaciones en el mundo que no necesiten intervenir en su esquema de coordinación, más allá del organigrama. Y este esquema de coordinaciones, y a propósito de algo que vamos a hablar después, incluye las instancias de comunicación. Nosotros en varios de nuestros clientes hemos por ejemplo, definido, por ejemplo, un mail semanal que manda el gerente general o el director ejecutivo, una reunión quincenal de toda la organización para saber cómo vamos. En fin, hoy día es una oportunidad para probar cambios en la estructura y probar modificando lo que sería el governance o los esquemas de coordinar y cómo funcionar, cómo se conecta este organigrama. Y el cuarto punto que guarda bastante relación con el anterior, es el momento de probar nuevos equipos, de probar nuevos talentos, de probar nuevos liderazgos, sobre todo para tareas puntuales. Por ejemplo, se podría armar un equipo, un círculo, justamente para decir cuál es el nuevo governance. Entonces, yo le puedo encargar a una persona que a lo mejor es más joven y que está demostrando potencial, le decimos, mira, ¿sabes qué? Te vamos a nombrar a ti a cargo del proyecto rediseñar nuestro governance, ¿no? Entonces ahí estoy probando liderazgo. En ese equipo podrían estar nuevos talentos que a lo mejor en tiempos normales no habían florecido, y hoy día, tanto por competencias técnicas como por competencias de liderazgo, o relacionales, o emocionales, o blandas, como muchas veces se dice, ha demostrado en este periodo de crisis tener un buen criterio, una buena mirada. Se puede probar a esas personas poniendo en este círculo, y son las personas que sacan el nuevo governance. O se puede armar un equipo que ajusta nuestro servicio a la propuesta de valor. O se puede armar un equipo de comunicación en tiempos de crisis. En el caso de las fundaciones, un nuevo equipo para repensar la estrategia de financiamiento. En fin, recomendamos, por un lado, porque es una necesidad, porque es un recurso disponible, pero también es una oportunidad para la organización ganar en flexibilidad, ganar en potencia, ganar en potencial, ganar en desarrollo, probando nuevas personas, probando nuevos equipos, nuevos liderazgos, para tareas específicas que, dada la contingencia, son necesarias. Y lo último es, y a propósito de los escenarios que hablamos delante, hay empresas que esto ya lo hicieron, que es definir una nueva estrategia y un nuevo plan. La distinción que hacemos, el nuevo plan es el plan de trabajo, el día a día, como cuáles son los objetivos de corto plazo, que a veces, dependiendo del negocio, pueden ser semanal, mensual, en fin, semestral. Hay algunos que ya lo hicieron, hay otros que no han tenido tiempo, pero nuestra recomendación es que ya todos debieran ajustar la estrategia, y el nivel de profundidad va a depender de cada caso, tanto de la necesidad como de cómo han sido impactados y los recursos disponibles para hacerlo, obviamente incluyendo el tiempo, pero también en la lógica de superar la curva del shock inicial. Ese nuevo futuro, o la nueva normalidad, o el futuro post-COVID, es un futuro que ya tiene elementos suficientes para sentarse a repensar y redefinir. Y además esto es relativamente curioso, pero en realidad es casi lógico. Ese nuevo futuro es igual, o es el nuevo presente, que el que ya estamos construyendo todos, siempre, todos los días. Entonces, la sumatoria de esos nuevos futuros por construir es la sumatoria de nuevos presentes que se van a estar construyendo, y la realidad en las sociedades la construyen las personas trabajando con otros, y las organizaciones son esas instancias. Por lo tanto, ese nuevo futuro como sociedad es el nuevo futuro que construimos desde la organización en equipo. Entonces, nuestras recomendaciones, ya es el momento de construirlo,
ajustando la estrategia o redefiniéndola de acuerdo a cada necesidad, y a través de la construcción de un plan concreto de trabajo. Y bien, en términos de liderazgo, estos 7 puntos. Algunos tocan lo anterior y otros son nuevos. Lo primero es, bueno, nuevamente como hablamos delante a propósito de la reflexión ética, las personas primero, todas. No tiene que quedar duda de que cada vez que yo, si estoy liderando, o en mi trabajo, aunque no tenga la posición de liderazgo de primera línea, siempre mi primera consideración fue a las personas. Al equipo, a las personas, a los beneficiarios en los casos de las fundaciones, a los clientes, a los stakeholders, a la comunidad, a mis proveedores, siempre las personas primero, a la familia de quienes trabajan con nosotros, que no tiene que quedar duda que esa es la primera consideración. No estamos diciendo que es el fin último, porque la organización es su quehacer, obviamente es lo que entregan, es su propósito, su propuesta de valor. Pero hay que tener claridad de que a quienes estamos liderando nos están mirando, siempre nos están mirando, pero nos están mirando y nos están midiendo por si efectivamente, y ahí volvemos a la reflexión ética de nuestros principios, cuál fue la forma en que consideramos a las personas, cuál fue el lugar que le dimos, cuánto yo estuve dispuesto a cambiar mis decisiones o a sacrificar lo que para mí es relevante como persona y como organización, siempre las personas primero. Y algo que bueno, en algunos lados se dice, pero muchas veces hay mucho más énfasis cuando se habla de liderazgo, del liderazgo como de cara a sus seguidores, se podría decir. En esto quiero incluir a ustedes o a quienes estén liderando. Y tenemos que también nosotros ser del grupo los que estamos primero en la fila en el sentido de poder cuidarnos para poder liderar. Esta es una frase que ya ni sé de dónde sale y la encuentro un poco cursi, pero no se puede dar lo que no se tiene. Si yo quiero dar optimismo, si quiero dar tranquilidad, si quiero dar determinación, si quiero dar energía, si quiero entregar perspectiva, si quiero entregar creatividad, en fin, si yo no la tengo y para eso yo no la cultivo en mí, si yo no la cuido, probablemente no la voy a poder entregar. Y por ejemplo, vemos casos de liderazgo que han tenido que trabajar, bueno, mucha gente trabajando muy, muy duro, hasta tarde, en la noche, en fin. La verdad es que hay que regularlo. En tiempos de urgencia y de emergencia hay que hacerlo, ¿okay? Pero no es sostenible. Es el momento de comer bien, de dormir bien, de algo muy relevante que es de dónde voy a sacar energía. Y esto es tanto para los líderes como para los equipos. Identificar, que cada persona identifique de dónde yo saco energía, qué es lo que me da energía, y por contraposición, qué es lo que me quita energía, es un ejercicio que hay que tener súper bien identificado. Yo como líder y también como equipo, como cultura. Hay organizaciones que de acuerdo a sus valores, sus principios, su ethos, su estilo, sacan energía de distintos lados. Hay algunos que sacan energía de los logros, y hay películas y todo como de, no sé, hay una venta y se toca una campana. Hay gente que saca energía del contacto con los clientes, hay organizaciones que lo sacan de una nueva innovación, hay otros que lo sacan de la influencia, de aparecer en prensa, no sé, identificar, o de estar juntos. Identificar de dónde yo saco energía como persona, como líder, y de dónde lo saca mi equipo, mi organización, es súper clave. Y lo voy a conectar tangencialmente con la respuesta de por qué por haber salido de que ustedes como líderes, o ustedes respondieron estar mejor que los equipos. Y la verdad es que una de las posibilidades que sea es que porque estar a cargo tiene que ver con dar. Y dar da energía. Es bien curioso, pero dar, agradecer y estar a cargo nos entrega energía, nos hace bien, nos entrega paz, nos energiza, nos da claridad. Entonces quizá una de las cosas que podría estar fallando, sacando muy someramente una primera hipótesis de por qué las respuestas fueron distintas, la pregunta es, ¿cuánto yo estoy dejando que los demás estén a cargo y cuánto yo estoy dejando que los demás estén en esta posición de poder dar? Y cuánto entre todos podemos esta posibilidad de conectarnos con el agradecer.
El punto 2, y esto yo creo que lo han escuchado varias veces, se ha leído, en fin, es el tema de la empatía. Obviamente se requiere el liderazgo empático con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero aquí me gustaría hacer dos distinciones. Uno, está la empatía general y la específica. Porque empatía no es lo mismo que compasión. Podríamos decir que la compasión es un subconjunto de la empatía. La empatía es ponerme en el lugar del otro, ¿no? Pero la compasión es sentir con el otro, ¿no? Y sentir, en general la compasión se ocupa como sentir el dolor del otro, ¿no? Pero la verdad es que, a propósito, nuevamente conectándolo con el tema de las curvas, no toda la gente está sufriendo, no toda la gente lo está pasando mal, y toda la gente estamos en distintos lugares de la curva, ¿no? Entonces, es verdad que hay que ser un liderazgo empático, pero en general lo que más leíamos en las redes del liderazgo empático al principio tenía que ver con la empatía de hacerse cargo del dolor del otro, de la dificultad del otro, de los miedos del otro, de la incertidumbre, en fin. Pero recomiendo no asumir que todo el mundo está en ese lugar de la curva, y de hecho hay mucha gente que ha visto ganancias positivas, me incluyo, ha visto ganancias positivas en esta época de decir, oye, parar, reflexionar, ver la vida de lejos, estar con los hijos, ver cómo ellos han aprendido otras cosas. Para los que tenemos mascotas, por ejemplo, estar con los perros cerca, en fin, hay gente que ha podido conectarse más con la naturaleza porque tiene un jardín. No todo el mundo está en el mismo lugar de la curva, entonces hay que tener un nivel de alerta, de empatizar con los distintos estados emocionales. Y no siempre es compasión, ¿no? Pero definitivamente el líder que no es empático, y a propósito de las personas primero, hoy día no es un líder, ¿no? Puede ser un administrador, pero no es un líder. El punto 3, y esto es interesante, muchas de las preguntas que surgen es como, bueno, ¿cuál es el estilo de liderazgo de hoy? Y a mi parecer, lamentablemente, porque puede ser un ejercicio parecido al que estoy haciendo yo ahora, como nombrar una lista muy larga, pero generalmente es una lista como que tiene una línea y es como una lista como de superhéroe, ¿no? Como una persona que es espectacular, ¿no? Como inteligente, calmado, firme, empático, comunicador, bla, bla, bla. Yo creo que el titular que más me gustaría dar es que hoy día el liderazgo que se necesita es un liderazgo que tiene que dejar atrás o salir de la lógica de versus y entrar a una lógica de y, ¿no? Hoy día se necesita ser directivo y facilitador, ¿no? Se necesita ser receptivo y firme, o ser concreto y reflexivo. Hoy día no es un estilo, se podría decir que es como el liderazgo situacional, que muchas veces se habla, pero creo que no es exactamente lo mismo, porque a lo que yo estoy apuntando es a que hoy día este estilo de liderazgo tiene que saber acomodarse y pensar en emocional y en intelectual, en orientado a la tarea y concreto y reflexivo, en largo plazo y corto plazo, en hacia adentro y hacia afuera, en el hacer y en el diseñar. Y lo que debiera pasar, el énfasis que yo quiero hacer es la plasticidad que es necesario desarrollar y la conciencia, la alerta de qué estilo ocupar, en qué momento. Eso puede variar, no que pueda variar, mire, en mayo va a ser más directivo y en junio va a ser más facilitador. Eso puede variar en una misma conversación o incluso puede variar en una misma frase, ¿no? A lo mejor yo puedo partir una frase siendo muy directivo, miren, lo que les aseguro que vamos a hacer es esto, lo que me gustaría escuchar son opiniones. Y eso, entonces, y hay una plasticidad y una maestría que lograr de qué, cuándo y cuánto ocupar de estilos que tradicionalmente son puestos como distintos, incluso excluyentes, ¿no? Eso a propósito del estilo de liderazgo, ¿no? Lo otro que, bueno, también lo dicen mucho, pero lo quisiera recalcar porque yo creo que hay un llamado a la segunda vuelta, a la segunda ola de la creatividad, ¿no? A propósito de la curva también, ¿no? Comunicar, comunicar, comunicar. Nunca es demasiado, casi siempre sobra. Es muy raro que a uno le entiendan algo por decirlo una vez, por bien que se supone que lo esté diciendo. El entendimiento, que es el objetivo de la comunicación, se logra tanto por lo que yo comunico en palabras, como lo que yo comunico perdón, como lo que yo comunico con los hechos, con las decisiones, con los estilos. Entonces,
comunicar, siempre todo comunica. Entonces yo tengo que saber que siempre estoy comunicando, y hoy día la comunicación, a través de los mensajes, tengo que distinguir y darle una vuelta a cuáles son los tiempos. ¿Estoy comunicando con la debida frecuencia o aumentar la frecuencia? Probablemente la respuesta es aumentar. ¿Cuáles son los canales que ocupo? Ahí, esto es algo ya antiguo en comunicación organizacional, es que antes se hablaba de la comunicación interna y la comunicación externa o estratégica. Hoy día esa distinción ya no se usa, y lo que se hace es, yo distingo audiencias y canales y mensajes, y entiendo que entre las audiencias los comunicados pueden filtrarse, digamos, ¿ah? Pueden permear, son más móviles. Muchas veces las empresas o quienes trabajamos, las organizaciones, sin fin de lucro, en fin, nos enteramos más de en qué está la empresa por los comunicados en prensa o la publicidad que por lo que me llega a mí. Eso incluye también de que los canales dejan de ser formales e informales. O sea, WhatsApp puede ser el mejor medio, o sea, las redes sociales en general pasan a ser un comunicado más oportuno, más rápido y más fiel que el mail o la intranet. Lo otro es pensar que más personas sean canales de comunicación. Y cuando decimos canales de comunicación, decimos bidireccionalmente. Ojalá que la mayoría de los miembros de una organización vea en cada líder o en cada supervisor un representante de la información oficial y un representante de la organización. Y esto se conecta con lo que hablábamos hace un poco de, en la medida que yo a esta estructura la ajusto con equipos puntuales, ad hoc a una tarea, por ejemplo, van a haber más líderes. ¿Ah? Entonces, parte de que las personas o más personas sean representantes de la empresa y por lo tanto un canal bidireccional de comunicación, también tiene que ver con la organización y también tiene que ver con distribuir liderazgo. ¿Ah? Este es, no lo dije antes, pero este es el momento donde debiera haber una noción de liderazgo tanto individual como grupal. ¿Eh? O sea, ojalá una organización diga, sí, los líderes de una organización, y entienden que actúan como cuerpo, que tienen una visión común, que comparten valores, que comparten estilos, que comparten información, que comparten la visión, en fin. Pensar en personas también para comunicar. Y lo otro son los temas. A propósito del pasillo, del café, probablemente este es un tiempo que ser más proactivo con los temas, que tratar y que comunicar de manera formal. Antes nos damos cuenta que las reuniones o el pasillo de café finalmente terminan siendo también funcional la organización. Hoy día hay que comunicar de más cosas y más frecuente. El otro punto, punto 5, es hoy día es tiempo de diálogos. Y esto hace poco escribí un post que sale en LinkedIn, pero y nuevamente tiene que ver con la curva. Probablemente, y muchos lo vivimos las primeras semanas de que se decretaron las primeras cuarentenas, las conversaciones eran muy de crisis, muy cortas, muy orientadas a lo urgente, a la tarea. Nosotros decíamos, en general, pasamos como 3 semanas donde en todas las reuniones los problemas se levantaban y tenían que resolverse en la misma reunión. Eran todas operaciones quirúrgicas de urgencia, porque si no, se moría el paciente. El paciente era el tema. Al poco andar, creemos que se entró en una, y esto además en tiempos de trabajo remoto, se entró en una lógica de conversaciones que ya no tenían que resolverse todo en una misma reunión, pero que seguían excesivamente concentradas en la tarea, en lo que había que resolver, en el reporte o en torno a compromisos, como pedir nuevos compromisos, reportar compromisos, y en base como a la certeza, a reuniones muy concretas, muy eficientes. Mucha gente ha dicho, y qué eficiente que se es trabajando ahora. Sí, es verdad, se resuelve todo. Las reuniones además son más mecánicas, el trabajo remoto dificulta la contrapregunta. Mucha gente en una reunión como esta, en un Zoom, es difícil dialogar. Incluso entender bien, leer bien las pautas como no verbales, entonces vivimos una era de reuniones muy mecánicas, centradas en la tarea y centradas en la certeza. ¿No? Es como, esto es lo que hay que hacer, hazlo tú, ok, yo lo hago, ¿cómo te fue? Listo, siguiente compromiso, siguiente acción. Creemos que en el nuevo futuro es imposible construirlo solo a nivel de certeza y solo a nivel de tarea. También hay que agregarle diálogos. Y esto no es tan fácil, me refiero por el hecho remoto, va a haber que tener o conversaciones de diálogos o de repente achicar el número. Y lo que tiene que cambiar es que en los diálogos es una conversación
de ir y vuelta, donde no siempre es certeza, no siempre es sobre el presente, no siempre es sobre la tarea, y se puede hablar más del futuro, se puede hablar más de innovación, se puede preguntar más de cómo vamos, se puede hablar más de cómo lo estás haciendo tú, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué creemos que debemos mejorar? Ese tipo de preguntas, o cuáles son nuestros valores, o cómo queremos ser reconocidos, o cómo vamos a cambiar nuestro servicio, o quiénes son nuestros beneficiarios, esas son conversaciones que necesitan de diálogos, no de conversaciones centradas en las acciones, y ese futuro nuevo se construye en diálogos, en parte. No hay que abandonar las reuniones que son más mecánicas, orientadas al urgente de la tarea, pero hay que hacer que la proporción de conversaciones de diálogo sean mucho más relevantes que las que han sido hasta ahora. Hay algunos que ya lo han hecho. El otro que tiene que ver con el liderazgo, a propósito de ser directivo y facilitador, o concreto y reflexivo, o optimista pero humilde, en fin, tiene que ver con lo que hago, así como demostrar una ruta, pero con humildad de que yo no estoy seguro de que esto es lo que haya que hacer, pero sí con optimismo, y con cierta determinación, y balancear muy bien. Eso implica, más que el ejercicio de determinar cuál debería ser eso en que estamos o hacia dónde va la organización, quizás lo que hay que desaprender y aprender es de que yo, por ser líder y por decir, para allá vamos, en un momento, si es que me doy cuenta que no funciona, con toda humildad decir si es que me equivoqué o nos equivocamos, tenemos que echar para atrás y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero ese futuro es un futuro que requiere de un liderazgo que se demuestre vulnerable. En este caso la vulnerabilidad es: no tengo todas las respuestas, y humilde, decir me equivoqué, y es más de liderazgo tener las intuiciones, y ahí volvemos a la necesidad de estar conectados, y ir probando el futuro. No es un futuro que vamos a lograr conectando de una vez, sino que es un futuro que vamos a tener que ir ajustando. Y el último, que es más bien un consejo entre personal y que de alguna manera amarra casi todo lo que hemos hablado, tiene que ver con liderar desde la pregunta o desde la respuesta a: ¿qué historia quiero que se cuente? ¿No? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero que cuenten otros respecto de cómo yo lideré? ¿Qué historia quiero contarme yo, ¿no?, respecto de cómo lideré en esta época? Y para los que tenemos hijos, ¿qué me gustaría que mis hijos contaran de cómo yo enfrenté esta situación? ¿No? Y la pregunta es buena, creo yo, porque nos permite ganar perspectiva, y en esa perspectiva es más probable que veamos en un buen balance tanto los resultados como las acciones, y mi ética o estilo, o cuáles fueron los valores sobre los cuales lo hice, y además en el trasfondo del propósito y el sentido que tiene la organización en ese minuto X, ¿no? Creo que la pregunta es una pregunta que permite esa perspectiva y esa claridad, y además, a propósito de los diálogos, puede generar conversaciones interesantes. Así que, bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias, espero haber sido relativamente claro y no muy latero, y entiendo que ahora entramos al espacio de las preguntas. Exacto. Francisco, muchas gracias por lo que acabas de compartir con nosotros. Creo que hay varias cosas puntuales que mencionaste que me llamaron mucho la atención en lo personal. Por ejemplo, el reflexionar sobre dónde sacamos energía como equipo, como organización, qué cosas son las que nos levantan. Creo que puede sacar una reflexión súper interesante, y ser conscientes también de dónde vienen esas fuentes de energía. Así que eso, de hecho, me lo llevo para ponerlo en práctica dentro de nuestro equipo. Lo encontré genial. Y quería hacerte una pregunta, como en tu experiencia, y teniendo en cuenta que cuando se está en posiciones de liderazgo hay que mirar muchas cosas al mismo tiempo, ya sean las finanzas, lo que estamos haciendo, las alianzas, los stakeholders, como mencionabas. Dentro de todo, ¿cuál es el desafío más complejo que enfrentan las personas que lideran organizaciones, de lo que tú has visto, o qué cosas no deberían perder de vista? Mencionaste a las personas, siempre primero las personas, pero ¿qué otra cosa crees tú que
que suele escaparse y en realidad es súper importante. Buena pregunta. A ver, voy a responder bastante de nuestra experiencia llevando a distintos líderes en estos días, estos meses, desde marzo, digamos. Y creo que son dos, o sea, son tres, pero el tercero como que yo creo que es más fácil. Yo creo que el primero es ético, ¿ah? Y ético me fue la pregunta de cómo balancear el cuidado de las personas y la consideración de las personas con las necesidades de mi organización. Ese dilema, que para muchos es permanente, creo que es el más ha costado, y la verdad es que la mala noticia es que yo creo que es real y que la única salida es mi experiencia, mi consejo es, primero que hay que tener muy claro efectivamente cómo yo resuelvo ese dilema. Y esa respuesta la tiene uno, no está en otro lado. Y no sé, vimos el fin de semana o sea, dos ejemplos que me parecieron interesantes. Uno, la carta que le mandó el CEO de Airbnb a todos los trabajadores que iban a salir. Y es una carta que muestra perfectamente su claridad de compasión y empatía con las personas, muestra claramente la necesidad de sobrevivencia de la empresa, y tuvo que tomar decisiones de vincular 25% de la empresa, pero la manera de tomar decisiones difíciles en términos de las personas no significa que la forma tiene que ser dura. Muchas veces a quienes lideran les cuesta como esa distinción. Y no se está terminando un pololeo o una relación laboral. Se puede ser súper amoroso para terminar una relación laboral. Se puede ser súper considerado, ir más allá de la ley, ser transparente, cercano, ofrecer ayuda. Mucha de la ayuda que se puede ofrecer no tiene nada que ver con plata, como una carta de recomendación. Airbnb publicó como en la lista de sus talentos que estaban disponibles, le ofreció una carta de recomendación a todos, le dijo que se llevaran el laptop porque iba a ser importante, en fin, ellos tenían los recursos para entregar los computadores, pero el otro ejemplo puede ser el Grupo Patio, una inmobiliaria que habló de la nueva utilidad, o la otra utilidad, y dijo, este no es un minuto dado, que la digo bien, y ellos pueden, pero este es un minuto de cuidar a las personas, cuidar a nuestro entorno, cuidar a nuestros proveedores, en fin. Entonces, yo creo que lo primero, el primer desafío ético, y eso es una respuesta, una reflexión que uno tiene que hacer, ¿no? Y eso es. Y una vez que uno tiene claro, puede tomar decisiones difíciles en base a esos dilemas resueltos con anterioridad. La otra dificultad que yo veo es la fortaleza, ¿no? O sea, y aquí hay fortalezas de energía, como hablamos, y tú hiciste mención, fortalezas de carácter, de enfrentar conversaciones difíciles o decisiones difíciles, fortaleza de lidiar con este vaivén emocional, de a veces tengo miedo, a veces tengo ganas, a veces parece que termina, a veces parece que no, si tampoco es tan bueno, tampoco es tan malo, en fin. Y esos vaivenes de todo lo que está sucediendo afuera, la manera de enfrentarlos con un centro, que es un centro entre de principio y emocional, de los líderes tienen, si no lo han trabajado, el momento de trabajarlo. Nuevamente, la respuesta no es no es porque se van a arreglar las cosas afuera, esa fortaleza se requiere cultivar siempre. Y lo último, el otro desafío que quizás es más obvio, que es más técnico, es claridad, pues como qué hacer, cómo hacer, cuándo, cómo, con quién, qué hago, en fin. Y ahí mi consejo es como, por un lado, el tema de la incertidumbre, como abrazar la incertidumbre. Una de las cosas que hay que hacer como líder hoy es desaprender de que la certidumbre es buena. A nosotros nos enseñaron que lo bueno era saber, y planificar y actuar. Y hoy día eso si nos enseñaron esto, teníamos que desaprenderlo, botarlo. Hoy día lo que hay que aprender es que en general el mundo no es cierto. Y que en situaciones de crisis yo no sé lo que va a pasar. Y son mis valores, mi propósito, mi conexión con otros, mi fortaleza emocional, mi conectividad, mi capacidad de reflexión, mi declaración de vulnerabilidad, mi humildad, mi distribución de liderazgo, lo que me va a hacer navegar en este tiempo. Entonces,
esa claridad se resuelve cuando yo me paro desde este lado y además no apuesto a que yo voy a ser el líder igual iluminado, ¿no? Más bien voy a ser el articulador y el que a rato me va a tocar ser firme, pero con otros sale más fácil. Eso te diría. Muchas gracias, sí. Ay, es bien complejo como el escenario en general. Yo creo que lo último que mencionabas sobre la claridad de lo que hay que hacer, también es, bueno, suele ser difícil, sobre todo en este contexto, pero es verdad lo de abrazar la incertidumbre. Tomás Clemens nos comparte la carta que mencionabas de Airbnb, por si quieren revisar en el chat. Así que muchas gracias, Tomás, por compartirla y si la quieren revisar. También aprovecho de dejar en el chat nuestra encuesta de evaluación de esta instancia. Es súper breve, si al final la pueden contestar. Genial. Francisco, y revisando las preguntas que nos han dejado, hay una que hace Carol sobre cómo recomiendas conectar a los distintos actores si naturalmente todos tienen distintos intereses y expectativas, aun cuando se tiene claro el propósito. Perdona, me estaban pidiendo que compartiera la de la cancha. Voy Sí. a hacer eso, sí. Perdón, la pregunta es ¿cómo conectar a los actores? Claro, cuando tienen distintos intereses y expectativas. Sí. Sí, a ver, sí, yo creo que, a ver, implícitamente las organizaciones son una invitación, son una propuesta, ¿no? Es como invitar a alguien a una fiesta. Entonces, lo primero yo creo que es reconocer, como ser muy claro con cuál es la invitación, y segundo es no complicarse con lo que no corresponde a la invitación, no sobreprometer, por un lado, ni tampoco hacerme cargo de expectativas que otro pueda tener, pero que no están dentro de mi invitación, ¿no? Y eso, nuevamente, no estoy diciendo hacerlo con desprecio y decir, oye, sé que no, eso no es lo que yo prometo, así que no cumplas con eso, más bien puedo responder, pero creo que sí es el momento de, el momento de ser muy claro con que esta es mi invitación, mi invitación es mi propósito, es mi propuesta de valor, son mis valores, son mis servicios, son mi organización, mis procesos, mi manera de hacer las cosas, mi equipo. Todo eso incluye la invitación que una organización constituye implícitamente hacia otros. Entonces, lo primero es como tenerlo muy claro y si yo veo un choque de intereses, primero chequear si es que corresponde hacerme cargo o no. Y si no, bueno, hacerme claro, aclarar, negociar, en fin, ajustar. Y lo otro es que yo creo que más que es que esto, o sea, no tener la expectativa de que eso es una función o una tarea que es como estática. En el fondo yo aclaro expectativa y continúo. Aclarar expectativa es una danza, es permanente, no es algo que yo vaya a resolver una vez, todos los días son esas expectativas. Cambia la organización, cambia el contexto, cambian las personas, cambian los intereses, cambian los recursos. Entonces, es más bien abrazar la idea de que es algo dinámico. Súper. Además de varios agradecimientos a la charla, felicitaciones, excelente. Algunos me llegaron en privado, así que los aprovecho de comentar. Bueno. Hay dos preguntas de Benjamín que las voy a hacer por separado. Y la primera es, ¿cómo lidiar con egos fuertes y personalidades más narcisistas dentro de los equipos? Buena pregunta. Se parece un poco a la respuesta a la anterior. Lo primero es que tengo que yo delimitar hasta cuánto me quiero hacer cargo de esa situación que yo estaría interpretando como un problema de ego. Primero habría que chequear mi interpretación. A veces yo puedo haber aprendido probablemente a qué le voy a llamar un problema de ego o ego. Y a lo mejor chequeando con los dos lados, puede ser mi equipo, decir, oye, es que mira, creo que tal persona tiene un problema de ego.
Y a lo mejor la mitad u otros dicen, sí, que yo creo que no es un tema de ego, yo creo que más bien a lo mejor tiene miedo. Porque, no sé, yo creo más bien que quiere mostrarse porque le falta validación. Y bueno, la interpretación no tiene nada que ver la de ego con el miedo, digamos. Entonces, yo chequearía primero la interpretación, luego actuaría en concordancia, digamos. Lo otro es, bueno, elegir, y aquí es nuevamente una decisión ética, digamos, de hasta cuánto yo me voy a hacer cargo de lo que yo interpreto de los problemas del otro, ¿no? Y eso nuevamente la respuesta no está en ningún lado. En lo personal creo que hay que hacerse cargo entendiendo los límites de la relación, pero el otro tiene que estar también dispuesto a qué implica entrar en una dinámica en la cual yo como líder me quiero hacer cargo de ello. Por ejemplo, yo podría llegar a esta persona y decirle, mira, creo que tiene un problema de ego o tiene un problema de miedo. No sé si estás dispuesto, si lo ves así como yo, y si estás dispuesto a entrar en esa conversación y ver cómo te puedo ayudar. O sea, es recíproca la situación de hacerse cargo. Y en tercer grado, bueno, la verdad es que por un lado hay gente que tiene, llamémosle, si es que vamos a tener la misma interpretación, tiene problemas de ego, pero agrega mucho valor y se puede administrar. Y hay veces que tiene personas que tienen problemas graves de ego que no se pueden administrar y bueno, lamentablemente a veces hay que tomar la decisión de que no pueden seguir en la organización. Y si fuera el caso, esa decisión se puede tomar de buena forma. Genial, súper importante lo que decías tú de chequear el diagnóstico, digamos, de hacer sobre el diagnóstico propio. Sí. Y Benjamín tenía una segunda pregunta y es, ¿cuál es el rol de la serenidad y cómo cultivarla? Bueno, voy a tratar de dar mi mejor respuesta, no, no soy Tignatán, digamos. El rol, en términos, o sea, en la vida personal y a quienes lideran, el rol es central. O sea, como puede ser top 3, digamos. Es así de importante, digamos. ¿Cuál es ese rol? El rol de la serenidad tiene que ver con un estado anímico, emocional, sobre el cual se monta un estado intelectual, digamos, de reflexión, de observación, de pensar, de crear, que tiene que estar siempre disponible, ¿no? Y es parte de la formación del carácter. Se nota en que en alguien que tiene muy cultivada la serenidad no se pierde nunca con cuál es lo importante, por ejemplo, o no tiene una reacción que pueda herir el futuro, ¿no? Dañar el futuro. Pero también con una claridad para poder pensar incluso intelectualmente. Entonces, la serenidad es un estado emocional que es crítico, que no estamos hablando de la serenidad de irse al monte, es una serenidad más bien de la capacidad, incluso los tenistas lo tienen, el coaching de tenistas tienen, a los que ven tenis, de repente los tenistas van a un lugar de la cancha y hacen algo, digamos, ordenan, o se arreglan el pelo, en fin. Algunos le llaman como la casita, ¿no? Como ir a un lugar donde encuentran esa serenidad y muchas veces en ese espacio hacen un chequeo, así como que cuál es lo importante, a qué me debo, qué es lo que más me cuesta, por qué me es difícil, y vuelven a la cancha. Yo creo que cómo cultivarla, bueno, la verdad es que hay varias formas, digamos. O sea, yo creo que más bien lo que diría es que a propósito de las fuentes de energía, hay distintas vías para encontrar la serenidad dependiendo de las personas. Hay algunos que tenemos unas vías más motrices, otros pueden tener una vía más social, otros pueden tener una vía más espiritual, otros una vía más intelectual. Hay distintas fuentes por las cuales yo puedo cultivar mi serenidad y ahí es clave conocerse. Eso, no creo que haya una receta. Bueno, ocupar este momento para reflexiones parece que es bastante importante dentro de las cosas que podemos hacer como en posiciones de liderazgo. Hay otra pregunta de Alexis que dice, ¿cómo mantener la motivación dentro del equipo? Sí, mira, bueno, nuevamente la motivación depende también de los equipos y las culturas de las organizaciones, ¿no? Un poco como dije antes, de dónde ganar energía, tengo que entender de dónde ganamos energía.
hay algunas organizaciones o culturas súper orientadas al logro y por lo tanto la energía viene de los logros, ¿no? O de los desafíos. Hay otros que dependerá a lo mejor de pensar distinto, o de la influencia, o de la identidad, o de la conexión. Entonces, no es la misma motivación siempre, y yo creo que ver cuáles son esas fuentes de energía o esas vías por las cuales un equipo obtiene esa motivación, creo que es súper, súper clave. Ahora, hay algún par de tips que pueden ser un poco más generales, ¿eh? Sobre todo pensando en este contexto de crisis, incertidumbre y cambio, y pensando en remoto, ¿eh? Voy a pensar en esas dos cosas. Una es mostrando de manera muy clara cuál es la visión, el sueño de a dónde vamos, ¿eh? Como cuál es nuestra imagen proyectada de lo más deseable hoy día que podemos conseguir, no el sueño, sino que lo que podemos conseguir. Como esa una descripción muy clara de hacia dónde estamos yendo y qué lo queremos lograr. También sirve mucho la motivación trazar una ruta muy clara, ¿eh? De cuáles son los pasos a seguir, como por dónde vamos a seguir. Y dentro de esa ruta, como digo, los pasos y las etapas. Hay muchas organizaciones que es el momento de pensar en etapas. Es como, mira, antes de llegar a la nueva normalidad vamos a pasar por 3 etapas, por ejemplo, la de la redacción, la del rediseño y la de la nueva normalidad. ¿Okay? Entonces, es súper importante como mostrar ese camino y diariamente, semanalmente, ir mostrando los avances, ¿eh? O los problemas y las reacciones. Y dentro de mostrar el avance, este es un momento donde parte de la motivación de los equipos y de las personas es lo que se llama la identidad con la tarea, ¿no? Es como, o la identidad con el resultado, es que los otros sepan cuando alguien logró algo, o que yo sepa que mi trabajo es visible para otros, ¿no? Que se valora ese trabajo, ¿no? Pero que es visible, de repente a alguien le pueden pedir un informe muy latero, muy largo, y ese informe le piden que lo mande por mail, que ese mail se lo manda a una sola persona, y la persona leyó el informe, pero nadie más supo que alguien tuvo 2 semanas haciendo ese informe. Entonces la identidad, la visibilidad del camino, del sueño, del camino, de los pasos y de la tarea individual, me parece que es súper, súper relevante. La otra motivación tiene que ver con, este es un momento donde las culturas se ponen a prueba. Y una buena organización siempre está persiguiendo su propósito, su estrategia, sus fines, y siempre está cultivando cultura, siempre. Entonces este es un momento donde el esfuerzo dedicado visiblemente y las tareas y las conversaciones, los diálogos, también debe estar orientado a cómo construimos cultura, la cultura de quienes queremos ser, ¿no? Y eso también veo que genera mucha motivación. Y lo otro, que en realidad podría haber sido lo primero, es la conexión permanente con el propósito, con el sentido de lo que hacemos, con ese propósito que trasciende a nosotros mismos, trasciende la fundación, trasciende en el tiempo. La conexión con el propósito es clave, ¿no? Muy cierto. Genial. Ya nos estamos acercando al término del tiempo que tenemos destinado a este espacio. Queremos invitarlos nuevamente a entrar a Menti, www.menti.com, con el código que acabo de dejar en el chat. Ahí está el link también. Y el código, para terminar con una última pregunta, les voy a compartir pantalla para que podamos comentar los resultados. Y es esta. ¿Qué aprendizaje o reflexión después de esta charla te gustaría compartir con tu equipo? Acá arriba, de hecho, se ve www.menti.com y el código es el 921511. Si van a su navegador, es muy sencillo. Acá les puedo mostrar www.menti.com. Y el código, que era el 921511. Ahí hay 2 respuestas: empatía entre nosotros y con nuestra familia, mantener clara la meta. Súper importante. Justo antes de entrar a la charla estábamos comentando con Francisco que se cae este velo de separación entre lo privado y el trabajo, al estar trabajando desde nuestros hogares. Estaba en otra charla y alguien decía: nunca he sido tan popular como cuando aparece mi perro, ahora todo me pone atención. Se van dando otras dinámicas.
Y, y claro, compartirlo con nuestra familia es súper, pasa sin querer, digamos, con quienes estamos. Ahí, Francisco, no sé si quieres comentar alguno de los que están apareciendo ahora. No, nada, diría que por la diversidad me pone feliz que le haya servido dependiendo las preguntas o las necesidades que uno va teniendo, digamos. Traté de poder enfrentar algo coherente, pero con esa diversidad, así que la verdad que feliz, digamos. No sé si alguien tiene otra pregunta, pero feliz de que haya servido. Sí, de hecho acá al final remarcan una de las reflexiones finales de visibilizar el trabajo de cada uno para mantener la motivación del equipo, Sí. que no es tan evidente, sobre todo donde no estamos físicamente. Sí, lo otro que, o sea, yo feliz de, la verdad es que se podrían decir muchas cosas, por ejemplo, no planteé nada respecto al feedback, por decir algo, no tampoco el momento, pero feliz de conectar si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, pues, no sé, está dentro de la regla que comparta mi correo. Sí, claro, Ya. no hay problema. Eh, Así que feliz si alguien si alguien tiene una duda, feliz de que conecten. No sé si fue, o ¿Enviado? lo puedes compartir tú, no sé si Sí, fue. de hecho, mañana les enviaremos un correo con la presentación. Nosotros también, esta charla está siendo grabada, también la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube, así que También pueden revisitarla. LinkedIn también puede ser un buen canal, en fin, el que quieran. Yo, la verdad que De todas maneras, feliz de poder responder algo. sí. Y aquí hay una, el futuro ya comenzó y lo estamos construyendo. La cultura de la organización, el liderazgo sensibilizado. Qué importante eso, y rescatar el del liderazgo más humilde, de no me las sé todas, construyámoslo. Creo que también es súper importante. Aquí hay varias reflexiones y los invito a la última pregunta de cómo te vas después de este espacio. Cómo se van a continuar con su jornada si es que todavía tienen que trabajar. Muy buena pregunta. Eh, Ahí en el mismo lugar pueden contestar en el mismo www.menti.com con el código 921511. También nos pueden compartir cómo se van. Genial. Agradecidos, agradecidas. Varias reflexiones se han despertado, parece. Optimista, que buena palabra. Bueno, Genial. Muchas gracias por compartir con nosotros estas últimas preguntas. Eh, me alegro, yo creo que Francisco también, que este espacio les haya ayudado a levantar reflexiones, a inspirarse, a motivarse, porque eso sin duda se transmite también a quienes, con quienes trabajamos. sí, sí. No, feliz, bueno, no sé si estamos cerrando, pero Sí, la verdad que nada, muchas gracias, pues, muchas gracias a la Fundación por la invitación, feliz también, no que feliz, ¿no? Me encanta lo que hacen, como tú dijiste antes, hemos hecho cosas juntos y feliz de apoyarlo y también feliz de que haya servido, bueno, en estos tiempos, insisto, estar conectado es la clave, entre otras cosas, y conectado es ayudarse, así que para mí en realidad un gusto. muchas gracias a ti, Francisco, por este espacio. Varias personas agradecen también por la presentación cercana y con tips útiles. Acabo de postear de nuevo la encuesta de evaluación. Si la contestan nos ayuda un montón. Muy simple, 4 preguntas. Mañana entonces les estamos enviando el mail. Y no, muchas gracias, Francisco, por tu tiempo, No, por contarnos esto. Yo creo que para todos ha sido un espacio
muy interesante y que nos aporta en términos de herramientas, así que de verdad que también mi palabra habría sido agradecida. Así que, bueno, si se quieren despedir y abrir los micrófonos ahora, ya nos desordenamos. Ah. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Guanchi, Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas. que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Ann. Chao. Chao, Nelson. Chao. Chao, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Qué bueno, me alegro que haya servido. Chao, chao. Chao, gracias. A ti.